buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión del sorteo ordinario de expedientes en estado de resolución. Doy inicio al acto con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 23 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 11 horas, en presencia de la miembro del Tribunal de Apelaciones, magistrada Edith Martínez, ante mí la secretaria autorizante, se procede a realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución, y el resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado está caratulado ASP sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el doctor Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Atanasio Godoy Fernández sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3, que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez, y excluimos la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, en razón de que ya fue sorteado como propinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El tercer expediente a ser sorteado está caratulado Joyce Luis Compagnoni sobre Ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente. En este expediente resulta automáticamente propinante el magistrado Carlos Domínguez, en razón de que los demás miembros ya fueron sorteados, en razón del resultado de los sorteos anteriores. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, y 3, que identifican a la magistrada Edith Martínez, para determinar el orden de votación. Sorteada la bolilla número 3, le sigue en orden de opinión la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente caratulado Wilfrido Adrián González sobre supuesto hecho punible de hurto agravado. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sorteada la bolilla número 2, la preopinión corresponde al doctor Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente caratulado Ministerio Público contra Francisco Enciso Garcete sobre supuesto hecho punible de hurto agravado. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, excluimos la bolilla número 2, que identifica al doctor Carlos Domínguez, ya sorteado como propinante anteriormente, e ingresamos a la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 3, la propinión corresponde a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Ada Magdalena Gómez Recalde contra Cambios Río Paraná sobre supuesto hecho, sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos.
En este expediente resulta automáticamente preopinante el doctor Gustavo Brites en razón del resultado de los dos sorteos anteriores. Sorteamos los magistrados a quienes corresponderán el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 2, el segundo en orden de votación es el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente caratulado Blanca Lidia Ayala de Quiñones contra Pedro Damián Sánchez Zamudio sobre cobro de guaraníes. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sorteada la bolilla número 1, la preopinión corresponde al doctor Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente, caratulado Juan Carlos Coronel Araujo contra Derlis López y otros sobre interdicto de recobrar. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3 que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez y excluimos la bolilla número 1 que identifica al doctor Gustavo Brites, ya sorteado como propinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 2, la preopinión corresponde al doctor Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. El último expediente a ser sorteado está caratulado Herberto Hans sobre juicio sucesorio. En este expediente resulta automáticamente preopinante la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, le sigue en orden de votación el doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. Con lo que damos por terminado el acto, previa ratificación del contenido del acta, firma la miembro presente ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos la transmisión. Muchas gracias.